Les quiero contar, queridos amigos y señores oyentes, que terminado este al oído a las 7:40 de la mañana aproximadamente, estaremos abriendo nuestros micrófonos a lo mejor que tiene la hora de la verdad, a nuestros oyentes. ¿Quieren ustedes dar los teléfonos donde pueden llamar? Se pueden preparar desde ahora para llamar y hablar con nosotros y simplemente de manera muy breve y sucinta tratar el tema o uno de los temas centrales, porque son tantos que tenemos que manejar hoy. La fuga de Santrich. Si era previsible, si contó con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, si era visible también que si se fugaba se iba para Venezuela y probablemente para Cuba, en fin, lo que quieran decir sobre este episodio lamentable en que están envueltas las instituciones colombianas, la JEP, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, todas las altas cortes confabuladas para liberar a Santrich. Los teléfonos donde pueden llamar nuestros Claro oyentes. que sí, 287-0992, esto es en Bogotá con el indicativo 1, 287-0992 y también en Bogotá con el indicativo 1, el 340-6742, 340-6742. Así que ahí, cuando terminemos el al oído, estaremos esperando sus llamadas. Los teléfonos ya empezaron a sonar, pero bueno, vamos al oído. Hay que tener paciencia. Bueno, les quiero contar al oído que ya Guaidó, quien traicionó la revolución contra el régimen dictatorial de Maduro, pero le fue fiel a sus principios socialistas. Desde luego, y el señor Guaidó anunció que habrá mesa de diálogo permanente en Venezuela, de manera que olvídense de la oposición queda en manos de lo que pueda hacer María Corina Machado o de Antonio Ledesma, que está haciendo la resistencia que puede hacer desde el exterior. Esto es lo que está sucediendo. Claro, mientras que Diosdado Cabello dice que elecciones presidenciales, ni soñar. Ni soñar. Bueno, entonces les quería contar eso también. Les quería contar muy al oído que el gobierno y los partidos llegan a acuerdo para sacar adelante ley anticorrupción. Esto es cómico, pero bueno, entonces ahora sí tendremos ley anticorrupción. Es que hasta ahora no había ley anticorrupción, entonces los corruptos podían robarse el país impunemente. Teníamos el caso de Odebrecht, teníamos pues lo que pasó con Dragacol en su momento, teníamos tantos casos de corrupción y la mermelada sobre toda la tostada, pero ahora sí vamos a tener ley anticorrupción. Desde Bolívar estamos buscando ley anticorrupción y vea, no lo hemos logrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la ley anticorrupción? Se sigue ahora hablando. Telesur habla de saldo de 5 militares muertos, lo dice Telesur. Pueden ser hasta 8 porque hay 4 desaparecidos. Un grupo, los integrantes de la fuerza pública eran 11 y de los 11 hay 4 muertos, 4 desaparecidos, se salvaron 3. Hombre, montados en un camión sin ninguna protección. Pero es que no sabemos si están heridos o cuál es su estado. Nada. No sabemos nada porque el que dio la información, de hecho, fue el registrador local. ¿Qué tiene que ver el registrador con el asunto? Nada. Bueno, y el gobernador de Nariño, que es ultra sí, santista, amigo de la paz. Amigo de la paz y de extrema izquierda, ha dicho que allá no llegó la paz. Sí, señor. Esas fueron las declaraciones esta mañana en medios locales y en medios nacionales. Los escuchamos cuando estábamos preparando nuestro programa. Él decía que la paz no había llegado a Nariño. Y pues no va a llegar, señor gobernador. Bueno, les quiero contar al oído que parece ya lista la deportación masiva de inmigrantes desde los Estados Unidos. ¿Para dónde los van a mandar? Esos países que van a recibir a esos migrantes a los Estados Unidos pues, no tienen condiciones para recibir la gente que está viviendo allá. ¿Qué condiciones va a tener para recibir masiva deportación
de sus compatriotas que estaban en los Estados Unidos. Le quiero contar, muy al oído, que la ANLA, ¿sabe qué es la ANLA, no es cierto? Sí, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Muy bien, acaba de suspender los trabajos de fracking en el Magdalena Medio. Dio la orden de suspenderlos. Dicen desde la ANLA que se atienen a la suspensión, además del Consejo de Estado, que recordemos, el Consejo de Estado lo que hizo fue ordenar una comisión de expertos de la Universidad Nacional para que dictaminen sobre la viabilidad del fracking en nuestro país. Así que en realidad el país está pues a la espera de ese informe de la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional para tener vía libre o no con respecto al fracking. Obviamente todos queremos saber para dónde va esto. Otra piedra, ¿no? Bueno, le quiero contar que la ex senadora Piedad Córdoba ha negado que Santrich pasara por residencia en Caracas. No niega que la residencia fuera suya, en el Fuerte Tiuna. Está muy bueno. Sí. Santrich no ha pasado por allá. Lo testifica nada menos que ese principio de un matriarcado moral que hay en Colombia, el de Piedad Córdoba. Hágame el favor, de manera que tranquilos. Santrich no pasó por Venezuela. Es lo que está diciendo nada menos que Piedad Córdoba. Sí, y en Colombia dicen que no pueden certificar que efectivamente Santrich haya pasado a Venezuela y luego haya terminado en Cuba. Bueno, vieron que la Armada Nacional se incautó de 1.247 kilogramos de cocaína y que la Armada de los Estados Unidos se tomó un sumergible que llevaba 250 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos. Es que es por todos lados, doctor Londoño. Cuando hay más de 200.000 hectáreas de coca sembradas en nuestro país, pues imagínense para qué no alcanzan. ¿Para qué no alcanzan? Pues es que estamos hablando de más de 1.500 toneladas métricas de cocaína que Colombia exporta al año, y calcule eso a $100 el gramo, que es el precio al que se vende en los mercados de Europa o de los Estados Unidos o del Asia, y si es capaz de hacer la multiplicación, nos da la cifra. Eso sí, espere que no traje la calculadora científica donde caben tantos ceros. Bueno. Porque pues ahí morimos haciendo ese cálculo. El presidente sigue hablando de los precios de estabilización del café y cuándo vamos a emprender en serio y en grande la tarea que tuvo que hacer la Federación de Cafeteros desde hace 50 años, que fue vender café con valor agregado, empacado desde Colombia y no café verde para que lo mezclen con los cafés de mala calidad de Vietnam, de África y de Brasil. ¿Cuándo vamos a tomar eso en serio? No, y hay que reiterar, es que estamos en Colombia, estamos tomando el café que tomamos, más del 40% es importado. Es increíble, es un dato increíble. Eso es inaudito. Cuando el café estemos tomando café importado es de lo ridículo que puede decir uno al aire. Cuando el café se da tan bien y de manera tan sencilla en tantas partes del país, ¿no? Pues cuando somos el tercer productor del mundo. Por Dios, casi 600 municipios del país, la mitad de los municipios de Colombia son cafeteros. 500.000 familias. Pero por favor. Y aquí tomando café importado. Muy bien. Entonces, cuéntenos ustedes, ¿que la Corte Constitucional tiene decisión lista sobre el glifosato? Pues lamentable tener que decirlo, yo aquí fui un defensor de un cambio en la línea de pensamiento de la Corte Constitucional. Usted pronosticó que habría un cambio jurisprudencial. Digamos que los pronósticos que he hecho este año, que sí me han salido un poco demorados, me salió muy adverso porque es totalmente distinto. Yo tenía información de primera mano de la posición que tenía el magistrado Alberto Rojas Ríos respecto de modular la sentencia de la Corte Constitucional, la T-236 del 2017, para permitir la fumigación con glifosato. Pero ¿qué es lo que tenemos? Lamentablemente, que hoy se radica la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos. Y que parece que va en sentido negativo. Donde dice que hay que preservar los 6 peros o los 6 condicionamientos para poder hacer uso del glifosato en aspersión aérea contra cultivos ilícitos. Con condicionamientos que el gobierno nacional no ha querido atender. Recuerden ustedes, yo le
presenté un derecho de petición al Consejo Nacional de Estupefacientes y salen con un cuento y con otro, pero la verdad es que no están avanzando en el cumplimiento de esos 6 condicionamientos. Nada, no están haciendo nada de nada y se reunieron en Grande y no salieron con nada y le van a pedir protección a la Virgen de Chiquinquirá, pero pues la Virgen les dice, bueno, hijitos, ¿y en qué quieren que los protejan? Ayúdense que yo les puedo ayudar, sí. Por eso, y si me dicen, pero si no le dicen a la Virgen en qué. Yo no sé, mire, los 6 condicionamientos son bastante interesantes. Si me lo permiten, voy a hacer un repaso para que la gente sepa de qué estamos hablando, cuáles son los 6 condicionamientos que el gobierno no ha querido dar respuesta, no ha querido asumir para poder reanudar precisamente la fumigación. El primero de ellos, la regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Cómo le parece? O sea, que la FARC puede montar una entidad para que ayude a erradicar, por ejemplo. ¿Cómo le parece esta imbecilidad de la Corte Constitucional? No hay derecho. Es que hasta no quiero que diga usted cuáles son los otros requisitos. Es que... sí, pero, venga, es que... pero entonces déjeme, yo le cuento pues para que le acabe de dar el soponcio. El soponcio. Sí, mire, la ponencia está del doctor Rojas Ríos, está fundamentada sobre todo en un estudio que entregó la Universidad Externado de Colombia, en el cual concluye, oigan bien, que la aspersión aérea con glifosato para erradicación del arbusto de coca es estructuralmente ineficaz y su uso tiene una elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales. A ver, primero, ¿quién es el rector de la Universidad Externado de Colombia? Juan Carlos Henao. ¿Qué era Juan Carlos Henao antes de ir a la Universidad Externado de Colombia? Pues he hecho una pasadita por allá. Sí, magistrado de la Corte Constitucional. Magistrado de la Corte Constitucional. Colega de estos. ¿Y qué sabe el Externado Universidad de Colombia sobre esto? Sobre un producto que está aceptado y en uso en 160 países del mundo sin que pase nada en ninguna parte. ¿Ah? Pero sabe mucho, doctor, porque recuerde usted, Juan Carlos Henao fue presidente o parte de la subcomisión de expertos en La Habana en el proceso con la guerrilla. Bueno, muy bien. Yo quisiera aprovechar para recordarles una parte de la respuesta que me dio el Consejo Nacional de Estupefacientes en reciente derecho de petición que les presenté. Me dicen, el Ministerio de Justicia y del Derecho informó, esto aduciendo a la audiencia pública que tuvo lugar, que dicho proceso ha surtido 2 de las 4 fases consultivas, encontrándose en la etapa de identificación de impactos y formulación de acuerdos, siendo pertinente mencionar que el desarrollo del proceso ha presentado dificultades asociadas con lo siguiente. Primero, con la representatividad de las comunidades afrodescendientes. Segundo, la existencia y comprobación de impactos en la salud y el ambiente asociado con la extracción ilegal de minerales. Y tercero, el periodo de 7 años que han transcurrido entre las operaciones de aspersión y el proceso consultivo exigido por esta Corte, siendo la dificultad más compleja, ya que un periodo tan amplio se dificulta la identificación de la evidencia del daño causado y por ende de las posibles medidas de mitigación, corrección o restauración. Usted acaba de hacer el resumen de las otras medidas que deben tomar para poder utilizar el glifosato. Bueno, entonces sí, pero el gobierno lo que hace es reconocer que no está en capacidad y que no está pudiendo en eso anda cumplirlas. la Corte Constitucional y mientras tanto que asesinen a nuestros soldados. Siguen siendo incompletos los deportes, los reportes que tenemos, inclusive desde Nariño nos hablan de 4 soldados muertos. Pues eso lo sabíamos desde anoche, de manera que nuestra corresponsal que se dedique a otra cosa si no tiene noticias más precisas, porque el propio ministro de Defensa habla de 4 desaparecidos. Así es. Bueno, muy bien. Lo cierto es que, aunque parezca increíble, doctor Fernando, a esta hora han pasado 12 horas desde que ocurrió el ataque terrorista contra nuestros soldados, no haya información certera, con certeza, de qué fue lo que ocurrió. Todo parece indicar que no han podido controlar el territorio como corresponde. Bueno. Porque... Y entonces, ¿cómo saben cuántos son los muertos y cuántos son los heridos? Cualquier suposición es válida en este momento. Bueno, entonces es puro, mejor dicho, lo que oigan ustedes decir es puro cuento. Nuestra corresponsal en Pasto tiene el cuento de hace muchas horas, entonces ni para qué le preguntamos esto en qué va.
si habla de los 4 muertos, pero no sabe de los desaparecidos, ni sabe qué más ocurrió, ni sabe si las tropas llegaron o no llegaron al sitio, si los cadáveres de estos muchachos están siendo protegidos, por lo menos para que se los entreguen a las familias, no se sabe nada. Una pregunta, bueno, ¿ustedes creen en las coincidencias? A veces son sospechosas. Les tengo una coincidencia. El grupo político FARC, o sea, las FARC, está pidiéndole permiso a la JEP para poder desplazarse a Venezuela, a Caracas. ¿Cómo le parece? No queremos pensar mal, pero pues se pueden encontrar por allá con Santrich. Si alguien está necesitado de plata, recuerda que hay una recompensa de 3.000 millones de pesos. Aproveche de una vez. Pidiendo permiso para irse para Venezuela. Ellos dicen que, porque tienen que entregar una justificación, ellos dicen que están invitados cordialmente al gran evento del Foro de Sao Paulo, que se ¿cómo le parece? A final de mes en Caracas. ¿Cómo le parece? Con todos los partidos comunistas de América financiados ahora con la plata de la cocaína. No, y seguramente pues que aprovechen y visiten a Santrich, a Márquez, porque tal vez del 25 al 28 de julio en Caracas. Ahora, que pidan permiso no quiere decir que se los deban conceder, pero pues viniendo de la JEP. Al día siguiente de la celebración armada que va a hacer Maduro, entre otras de los acuerdos a los que llegó con Guaidó para acabar de entregarle Venezuela al socialismo del siglo XXI. Bueno, y que a Colombia le está yendo mal en donación de órganos, cambiando de tercio, pero ¿cuál donación de órganos si es obligatorio, Demar? No, pues yo tengo acá la noticia. A ver. Bueno, resulta que la presidenta de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, Anabel Banín, dio a conocer que en Colombia los índices de donación de órganos son muy bajos, y esto lo hace a nivel mundial, ocupando el puesto número 20 en la escala de donantes fallecidos. Según la ley 1805-2016, todos son donantes obligatorios una vez fallezcan, a excepción de que en vida hayan dicho que no quieren donar los órganos. Claro, pero es que esto en la práctica no está funcionando, porque las personas se mueren y en vez de llevárselas a las clínicas a sacarles los órganos, como debería ocurrir, se las están llevando para las funerarias. Pero eso sí es un incumplimiento de la ley por parte de la autoridad. Pues donde hay autoridad en Colombia. Sí, señor. Claro. Donde hay autoridad en Colombia, no es simplemente hacer cumplir la ley. No, es que una persona no debería poder ser ni enterrada ni cremada hasta tanto no se certifique que se cumplió con el procedimiento de donación de órganos. Bueno, y la presidenta de la asociación también dijo que entre 2017 y 2018 la tasa de donación de órganos bajó 11,9%. Imagínese. Bueno, hay que decirlo, no hay campañas para incentivar eso, ¿no? Así es. Pues perdóneme, pero eso es morirse para hacerlo. Pues no. Pero eso no es donación. Cuando es obligatoria, donación y obligatoriedad son términos contradictorios, queridos abogados, compañeros de la mesa. La donación es un contrato unilateral, pero acuerdo de voluntades. Y si es obligatoria, la entrega de órdenes no es donación, sino que es simplemente disposición obligada de los órganos de las personas que fallecen para salvar la vida de las personas que necesitan los trasplantes. Pero es que esto es inaudito. Hay colombianos que están esperando un corazón, o que están esperando un riñón, o que están esperando un hígado para salvar su vida, y resulta que no se cumple la ley. Hombre, ¿y dónde está la autoridad en Colombia? ¿Dónde? Doctor, mire, ¿cómo le parece que por cada 1.000.000 de habitantes, 8,9 colombianos son donantes, mientras que en Argentina son 13,4 y en España la tasa es de 48? 48, y si viera que fuera aquí los 48, no tendríamos gente haciendo cola para que le salven la vida con un trasplante. Pero esto no hay derecho. ¿Dónde está la autoridad en Colombia? Señor presidente, señora vicepresidente, señores ministros, ¿dónde está la autoridad? Que ni siquiera son capaces de hacer cumplir una ley que ordena que los órganos de una persona fallecida se le entreguen a una persona a quien se le salva la vida con ese órgano. ¿Ustedes entienden? No. ¿Ustedes entienden? No, es que todo es al revés en Colombia, o dígame usted que funciona bien. Como para acabar de completar, ¿vieron ustedes la decisión de la Corte Constitucional respecto a la demanda de unos artículos del Código de Policía? El tema de las fiestas, de las rumbas. Respecto de los temas de los vecinos ruidosos.
Eso es inaudito. O sea, Eso es la Corte Constitucional y ese es su criterio. Que entonces no, es contrario a la Constitución que la policía entre a quitarle el volumen a ese maldito aparato que no deja dormir a los vecinos, para que en su lugar inicien un proceso. Ay, por favor, ay, no sean el ridículo, no, por Dios, magistrados de la Corte Constitucional, si quieren violar la ley, la Constitución, violen la que lo hacen todos los días, pero el ridículo no hagan el ridículo. Imagínese usted con un vecino ruidoso, no pudo dormir, pues aprovecha, se baña, se viste, espera que abran el juzgado, interpone el respectivo denuncio, espera que le admitan la demanda, luego... No, el reparto, el reparto. Primero el reparto, claro. Luego revisa el estado a ver a dónde llegó, luego el auto de admisión. A confirmar la denuncia, y si se constituye en parte civil, y entonces que haga cola, y entonces la primera audiencia preparatoria la citan para dentro de 10 meses, y mientras tanto el pobre infeliz sin dormir. No, hombre. No, o el vecino se habrá mudado ya, entonces ya no habrá causa y entonces se archiva el proceso. O le baja el volumen a la cosa. En la primera inspección le bajan el volumen. Se han encargado de acabar con el código de policía más o menos todos los días. Claro. Recuerden que hicieron lo mismo con el tema de permitir la dosis personal en espacios públicos, lo mismo que ingerir alcohol en espacios públicos. Y ahí vamos con las consecuencias. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, y tenemos a nuestros oyentes para que traten este tema, esta tragicomedia de la fuga, entre comillas, de Santrich. ¿Les parece? Claro que sí. Miren, nuestros oyentes están llamando 287-0992, 340-6742, líneas en Bogotá. Y también los estamos leyendo de manera muy atenta a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro Twitter, @Hora de la Verdad. Así que, si les parece, pues vamos con nuestros oyentes porque las líneas no han parado de sonar desde hace 20 minutos. Ya están listos.